nos acompaña. headed Gracias, by Nayeli. Nayeli Ramirez, that's here with us. Thank you. Las organizaciones convocantes son, The summoning me voy a permitir leerlas, organizations, and I shall read Liga them out, Mexicana are por the la Defensa de Mexican los League Derechos for the Humanos, Defense of Human Rights, Museo de las Culturas the del Mundo, Museum of the Cultures BDS of the México, World, BDS Mexico, BDS Observatorio de Mexico, Derechos of course, Humanos de los the Pueblos, Observatory for Comunidad Human Rights of the Teológica de Peoples, México, the Asociación de Familiares de Theological Community Detenidos, of Mexico, Desaparecidos y the Víctimas de Detained, Violaciones a los Derechos Disappeared Humanos, Family Members, Victims Alerta of Temprana Human Red, Rights, the Early Radio Ibero, Red Alert, Tepito Radio Ibero, Arte Acá, Tepito Centro de Arte Derechos Acá, Humanos the Miguel Center Agustín for Pro Human Juárez, Rights, Radio Miguel Agustín Pro Zapote, Juárez, Revista El Radio Chamuco Zapote, y Revista Rebelión. Chamuco, and Rebelión. Gracias a todos Thank you, y a everyone. un grupo And muy grande de thank you personas que nos to a han large ayudado para que group esto of sea people that posible. have helped us for this to take place. Esta reunión Now, this tiene como meeting propósito principal has as its reflexionar main goal juntos to think sobre la together situación del pueblo on the palestino, situation of the la violación Palestinian sistemática people, de los the derechos systematic humanos que violation of enfrentan human rights desde hace that they 70 have faced años. for over 70 Esto es years. un tema Therefore, urgente this is an que como urgent humanidad matter that as tenemos que resolver. humanity we need to solve. Lo establecido en la ley internacional y las decenas de recomendaciones hechas por los organismos internacionales, como los emitidos por la ONU y la Corte Internacional de Justicia, no se han respetado y eso impide que la paz sea una realidad para los palestinos. En el año 2005, tomando como base la experiencia vivida en Sudáfrica, donde la participación de ciudadanos, empresas y gobiernos del mundo para respaldar una campaña de boicot resultó ser uno de los pilares fundamentales para terminar con el sistema de apartheid que duró más de 40 años. La sociedad civil palestina nos hizo un llamado y nos pidió a todos y cada uno de nosotros articular la campaña boicot, desinversiones y sanciones, esta vez en pro del pueblo palestino. A 14 años de este llamado, el escepticismo con el que lo recibimos ha desaparecido, porque el tema ha tomado relevancia en los ámbitos culturales, políticos, económicos y académicos en todo el mundo. Hoy, el BDS está considerado por el Estado ocupante, Israel, como una de las amenazas estratégicas más fuertes, de hecho, la principal. Y esto se debe a los logros que esta campaña, el BDS, ha tenido. Entre las grandes victorias que contamos en este año 2018 que estamos por concluir, hay algunas muy significativas y me voy a permitir leerles algunas para que juntos reflexionemos sobre el impacto que realmente tiene el BDS. La desinversión de Adidas como patrocinador de la Federación Israelí de Fútbol. La decisión de la compañía de hospedaje internacional Airbnb de no operar más en territorios ocupados. El llamado de Amnistía Internacional al embargo de armas a Israel. La cancelación de conciertos como Lana del Rey, Shakira, Lord, Caetano Veloso y Gilberto Gil. La suspensión del partido de fútbol entre Israel y Argentina que se jugaría en Israel. El respaldo de la Federación de Estudiantes de Canadá, que tiene más de 500,000 alumnos. La Universidad Leeds del Reino Unido rompió relaciones comerciales con empresas vinculadas al comercio de armas en Israel. La Iglesia Cuáquera del Reino Unido también decidió no participar comercialmente con ninguna empresa que se beneficie de la ocupación israelí. Valencia, España y Valdivia, Chile se han declarado como espacios libres de apartheid israelí. El pronunciamiento de más de 40 organizaciones judías en diversas partes del mundo para respaldar al BDS. Esto es importante para nosotros. Es motivo de pensar cómo hemos logrado esto. Y esto se ha logrado con el trabajo y el compromiso de mucha gente en los países donde la gente ha optado por la vida, el respeto a los derechos humanos de los palestinos. Y decía justamente que una de las grandes
grandes victorias del BDS este año es la adhesión de 40 organizaciones judías de distintas partes del mundo, porque esta adhesión invalida una vez más el argumento de racismo y antisemitismo imputado al BDS. Nosotros, desde la solidaridad internacional, no promovemos ni apoyamos ningún discurso de odio, racista ni antisemita. También ahí deberíamos de aplaudir. En México, el tema del BDS es muy importante, porque una de las empresas que lleva el nombre de nuestro país, Cemex, comercia con Israel y tiene plantas en los territorios ocupados. Es la encargada de proveer la materia prima para construir los muros que hay en Gaza y Cisjordania, declarados ilegales ambos por la Corte Internacional de Justicia en julio del 2004. Y también participa de la construcción de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados. Esto es un tema que en México tenemos que reflexionar. El BDS es específico porque tiene acciones específicas que atentan contra la vida. Finalmente, me gustaría mencionar, hay 139 países que reconocen a Palestina como Estado independiente. México es uno de los países que no reconoce a Palestina y ese es un tema pendiente. Voy a obviar porque ya me están pidiendo que empecemos. Solamente me gustaría decir que este evento se hizo a petición exprofesa de Roger Waters. Nosotros lo admiramos por su música y por su legado invaluable a la humanidad. Pero él también tiene una faceta como luchador de derechos humanos y en ella es tan comprometido como lo es con su carrera artística. Y por eso él está aquí y nos viene a hablar de su apoyo y de su opinión sobre la situación en Palestina y el BDS. Con ustedes, Roger Waters. Bienvenidos. It's on already. One, two. Perfecto. Probando. 1, 2, perfecto. Buenas noches, everybody. Wow, there's a lot of you. Who's translating? Muchísimo. ¿Quién está haciendo la interpretación? Here. We're in the back. Les vamos a pedir por favor a los camarógrafos y fotógrafos que se retiren porque ya terminó el minuto. Photographers, leave the room because you've got your minute. We're the booth in the back doing the ¿La interpretation. camarógrafo de negro? Mr. Rogers. I apologize to the Me photographers. disculpo con If los I'd known they were fotógrafos. taking Si hubiera photographs, I sabido would que have iban a tomar posed. fotos, yo creo que habría posado o algo así, pero no sabía, nadie me avisó. I can't decide. You think Así water que first no puedo or decidirme cheap white wine? si debo tomar agua primero o este vino blanco barato. Creo que más bien voy a optar por el agua. So, Entonces, I- ¿y entonces? You were talking Ustedes tomo la palabra. I will address the question in Spanish. Can you hear the interpretation, sir? Good. Roger, first of all,
I wish to tell you that it's an honor for all of us to have you here with us and to be able to share with us this very important facet of your life as a defender of human rights and for the La Palestinian conversación que vas a peoples. tener con Now, the nosotros es conversation una you will hold actividad with us que has is realizado an en varios activity that países de has Latinoamérica taken durante place estas in different semanas. Latin America Y me gustaría countries this empezar week. So I wish to begin con la siguiente by pregunta. asking you ¿Por the qué? following O sea, question. hacer Why? un tour In other words, de conciertos a con un tour espectáculo como concerning el tuyo concerts with implica a mucho show trabajo like y yours, aparte of mucho course it desgaste implies much físico. work Y and sin much embargo, tú te has physical dado tiempo waste. en la mayoría de However, estos you países had para tener time una in these actividad como countries esta, ¿no? to Cuando tú podrías definitely estar hold an en activity este of this momento nature descansando while o you haciendo could be cualquier otra resting. cosa. You could be ¿Por doing qué anything hacer else. Why do you do this? First, Primero, could you turn the level of the translation? ¿podrían, por favor, subirle la traducción al español un poquito para que la pueda escuchar? Can we do that? ¿Pueden hacer eso, por favor? I think I may have understood the question. but Creo I'm que not entirely entendí sure. la pregunta, pero no estoy seguro. Why Lo que quiere es que le suban el volumen. statements during my ¿Por qué hago este tipo de declaraciones políticas durante mis conciertos? Okay, okay. Well, it may well be that other people who are active Posiblemente on behalf of human haya rights más around the world personas, más activistas de los derechos humanos en el mundo y todos tienen unas muy buenas vidas, pero ¿por qué hacerlo? Cualquier persona que se involucra activamente en respaldar la idea de los derechos humanos individuales lo hace porque primero history, conocen la historia, tal vez hayan leído lo que ha sucedido en los últimos 300 años, conocen qué sucedió en 1948 en París y la Declaración de los Derechos Humanos, la creación de las Naciones Unidas y saben también lo que sucede en el mundo, porque el mundo presta muy poca atención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y seguramente estas personas hemos decidido que debemos hacer algo y nos hemos vuelto activistas. Lo hacemos y no sabemos por qué suceden las cosas, pero hay quienes sienten empatía con los demás seres humanos y por eso lo hago yo, porque siento empatía por los demás. Y si un día nos damos cuenta que estamos sintiendo empatía por un niño, por una mujer abusada o por un político, por un prisionero político que está en la cárcel, si lo sentimos, pues hay que actuarlo y si no, nuestra vida será una miseria total. Yo evito la miseria al ser activo. Es prácticamente por eso. Bueno, en realidad es más complejo. La empatía sería el resumen. Bueno, One, two, three, testing. Now the next question, can you hear me, sir, properly? Your headset, you have to put on your headset. There we go. Now, the next question. bueno, ya nos contaste Well, cuáles you've son tus already razones told us para the reasons estar activo behind en la being defensa de los derechos active humanos. for the defense Pero of ahora nos human gustaría que nos rights. contaras But please, could qué you fue lo tell que te us llevó a what pushed you luchar, a defender, a alzar la voz en favor del to pueblo raise your palestino. voice ¿Cómo in llegó favor of Roger the Waters Palestinian people? a How did este Roger punto de Waters decir, reach this voy point a in hacer his esto life porque es and necesario say, hacerlo? this is what I'm going to do because it's necessary? Okay, Muy bien. I believe it was in 2000. Me parece que fue en el 2005, tal vez en el At the 2006, end of a European tour, cuando acabó una gira por Europa. a
Hubo un show mío en Tel Aviv al final de esa gira y confieso que en aquella época realmente no sabía. Ahora no era por completo ignorante, pero el hecho de tal vez ir a tocar en el Parque Hayakon en Tel Aviv, pues se volvió un tema público e inmediatamente recibí correos electrónicos de parte de activistas en Medio Oriente y no solamente de Ramallah, sino de norte de África y de mucha gente que eran menos ignorantes que yo sobre el tema. Así que entablé conversaciones con un palestino llamado Omar Barghouti, que fue uno de los primeros organizadores de BDS en Palestina. Y llegamos a un punto medio. Cancelé mi show en Tel Aviv y, en cierta medida, me uní al movimiento del boicot. No obstante, sí toqué en Israel. Pasé mi concierto a un poblado entre Tel Aviv y Jerusalén, llamado Wahat Asalam. En hebreo se llama Neve Shalom. Y ahí tienen una comunidad agrícola que profesa múltiples fes, múltiples creencias, y cultivan chícharos y todos sus hijos conviven entre ellos. Son los judíos, cristianos, musulmanes, todos conviven juntos. Así que de cierta manera era un modelo de cómo solía ser Palestina antes de 1947, antes del Nakba. Así que me pareció que era un punto medio razonable al que podíamos llegar. Tuvo muchísimo éxito con 60,000 jóvenes israelíes que llegaron al concierto. Desde luego no hubo ningún palestino. Sin embargo, al final del concierto, después de mucho de eso, me puse de pie y les dije: ustedes son la generación de jóvenes israelíes cuya responsabilidad es hacer las paces, hacer la paz con sus hermanos y hermanas palestinos y palestinas. Hagan la paz con sus vecinos. Y pasaron de ¿de qué chingados está hablando este hombre? No lo captaron, no lo captaron. Esa fue mi primera experiencia con el Hezbollah. Ahora, lo que no sabía era que esos jóvenes habían sido objeto de la propaganda del Estado 24 horas del día, durante 7 días de la semana, por todas sus vidas. Así que realmente esa fue una experiencia que me dejó helado. Y ese fue el principio de la historia. Podríamos estar aquí toda la noche y les podría contar toda la historia. Regresé un año después, eso sí les voy a decir. Me invitó UNRWA. Todos recordamos a UNRWA, ¿verdad? UNRWA es la Agencia de las Naciones Unidas para respaldar a los refugiados después de la diáspora. Solían recibir su apoyo. Pero ahora esta Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo están en tal encrucijada
que ahora ya no reciben ayuda del resto del mundo. Sabemos que las Naciones Unidas debería de representar a estos pueblos, a estas Naciones Unidas, pero los gobiernos, y como sabemos, estoy divagando, yo sé, yo suelo divagar, lo voy a estar haciendo. Como sabemos, por las votaciones, por los votos en la Asamblea General, la vasta mayoría de los pueblos de las Naciones Unidas, de este globo tan frágil, sabemos que la mayoría respalda al pueblo palestino. Realmente es una minoría minúscula. El último voto significativo que fue hace 2 semanas, me parece que el voto fue de 150 en pro de la resolución a favor de Palestina, en contra de 2 votos en contra. ¿Quiénes creen que eran esos 2 que se opusieron? A ver, claro, Estados Unidos e Israel. Así que es algo muy feo, es algo muy extraño que ha estado sucediendo desde 1948. A ver, regresé. Y una mujer, Allegra Pacheo, que trabajaba para la Agencia de Naciones Unidas, para UNRWA, ella estaba, bueno, sigue casada con un palestino, mas no vivían juntos, porque las oficinas de ella estaban en Jerusalén y él no tenía permiso de ir a Jerusalén. Es como aquellas viejas leyes donde no podía haber casamientos entre religiones diferentes. Así que Allegra me llevó por Cisjordania, llegamos a Jenin, fuimos a Jenin, regresamos por el Valle del Jordán. Y esto se lo he contado a mucha gente en muchas conversaciones desde aquel momento. El hecho de vivir algo así, ver el apartheid así de primera mano, y les estoy hablando del 2006 o 2007, realmente fue algo aterrador, atemorizante, asqueroso, vomitivo, todo eso junto. Prácticamente todo junto y en la misma medida. Ahora, en aquel viaje también me invitaron para hablar en una escuela cinematográfica en Jerusalén. Y era como una mini versión del show que acababa de dar en Wahat Asanam. Llegué y ahí estaban todos los estudiantes. Es él, el de Pink Floyd. ¡Qué emoción! Y también sus profesores, ¿no? Había como 10 profesores ahí, ¿no? Y como unos 100 jóvenes. Así que les hice la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes vieron una película llamada Heart of Jenin, el corazón de Jenin, de un cinematógrafo, de un director alemán, un amigo mío? ¿Nadie ha visto esta película? ¿Nadie vio Heart of Jenin? Y claro, no esperaría que ustedes aquí en México hubieran visto esa película. Es un documental sobre un niño de 8 años que fue disparado a muerte en el campo de refugiados de Jenin por el ejército israelí. Es una película sobre cómo su familia recibió tuvo un encuentro con un paramédico en Jenin que persuadió tanto a su familia como a la resistencia, al imam local y a la comunidad para que pudiera compartir los órganos de su hijo para beneficiar a otros niños sin tener en cuenta su raza, su religión o su nacionalidad. Y la familia estuvo de acuerdo, lo cual fue un acto de amor significativo y extraordinario
a favor de esa comunidad que realmente los asesinaban en forma rutinaria desde muchos años atrás. Su corazón finalmente acabó con una familia sionista en Jerusalén y fueron a visitar a la familia. Es un documental maravilloso. Todos ustedes deberían verlo cuando puedan. Pero bueno, ahí a estos estudiantes les dije, deben ver esa película. Y tan pronto empecé a platicar sobre ella, pasaron de esto a exactamente la misma respuesta que obtuve cuando estaba dando mi concierto en Nabit Shalom o Wahatab Salam. Y en ese punto me di cuenta que realmente iba a ser una lucha cuesta arriba. Y bueno, ya hazme otra pregunta porque si no, yo como que me voy a seguir y seguir. Now, the Tiene que next ver question has to do directamente con el directly with BDS. the BDS. Y es porque aquí en Latinoamérica, Roger, Because here in Latin ¿se escucha America, el micrófono? can you hear us? She's asking. I can hear you. I can't hear whoever's translating. Te oigo a ti, pero no escucho la traducción ¿Me ayudan con simultánea. Ok. Uno, La dos, siguiente tres. pregunta tiene Now, que the ver next question directamente con el has to BDS, do Roger. Tú directly sabes que with aquí BDS. That's better. en Latinoamérica Latin America, no es como en Estados it's Unidos not o en like in Europa the que los United supermercados States or estén Europe where, inundados de the productos que vengan supermarkets de are just asentamientos o flooded colonias ilegales with israelíes. products that come La from realidad en illegal Latinoamérica settlements. es The reality in Latin America pues is, diferente you porque know, no tenemos eso. Nuestros because supermercados no están this doesn't happen. inundados In other words, our de estos supermarkets are productos. not Entonces flooded llevar este with tipo de these boicots products. Hence, pues en Latinoamérica this no type es of boycott in Latin tan America. viable, ¿no? It Pero doesn't en happen. Latinoamérica nos But in hemos Latin dado America, cuenta de we've que hay una realized constante that en there todos is en todos nuestros something países that y continues taking son los place in our lazos militares que countries. tienen nuestros It's the gobiernos army con links that our Israel. government has O sea, with nuestros Israel. gobiernos In other words, our con governments, nuestros impuestos with our taxes, financian e importan la finance ocupación imports israelí, as well, comprando and help out tecnología, Israeli metodología occupation, y bueno, purchasing sistemas desarrollados technology, por and systems el that gobierno have israelí. been Por ejemplo, aquí en developed by the México, Israeli government. For example, hace here in unos años Mexico, tuvimos un some years escándalo ago, there was a porque se usó un scandal software because de fabricación a israelí software para made espiar in Israel a for spying periodistas, purposes, defensores for de derechos spying humanos, human rights activistas, defenders, a la journalists, oposición. De hecho, yo creo que activists. aquí Was tenemos used. And, sentados a you know, varios que sitting fueron at afectados this venue, there are many por people ese that were sistema. affected Y bueno, nuestros, by se llama that Pegasus, ese It's software. called Pegasus, Y bueno, this la mayoría de software. nuestras policías y And the ejércitos pues, son majority of law entrenados enforcement and por army are el ejército trained israelí o by por the alguna compañía con Israeli vinculación al forces ejército. or, you know, companies Nosotros hemos visto that qué es lo que está buy pasando their ahora en los training. últimos años, por So ejemplo in en the last few Brasil, years, we're con el seeing what's triunfo happening de in Bolsonaro y su Brazil with acercamiento the triumph of al Bolsonaro militarismo israelí. and, También you tenemos know, being very near el to caso en Israeli Estados Unidos de Trump, military. ¿no? And, Y we can explico see todo in the esto United para States llegar a Trump. esta pregunta. I'm just saying all of this to ¿El be able BDS to solamente convey se hace the a los next productos question. en el supermercado? BDS has to do with supermarket products only, or could you elaborate? No, it doesn't. No, no tiene solamente que ver con eso. I'll try to elaborate A a ver, bit less voy a than you. tratar de extenderme un poco menos de lo que tú te extendiste con tu pregunta. Ahí les va. BDS is part BDS, en parte, es un movimiento académico, but there are more pero fundamental ways that realmente hay formas más significativas en las que trabaja BDS, not buying Israeli que va más allá de ya no comprar la tecnología de Israel u otra cosa que es muy importante para este país, que es tratar de persuadir a cualquier persona que conocemos que ya no invierta en Cemex. But this is more fundamental. Pero en realidad es algo que va más allá, es más
tiene que ver con los fundamentos. Hoy en día, debido a evidencia científica y paleontológica, sabemos que nosotros, los Homo sapiens, la raza humana, tenemos como unos 75,000 años. Y sabemos que todos provenimos de África. Cada uno de nosotros aquí en este auditorio, nuestros ancestros fueron africanos, así que en cierto sentido, en cierta medida, todos somos africanos. Ahora, hace 75,000 años, después empezamos a diseminarnos, dispersarnos por el mundo, porque éramos una especie inquisitiva y también adquisitiva, y por el hecho de que acabamos conviviendo con el prójimo y también modificamos el clima. Fue por eso que desarrollamos, se me olvidó la palabra que iba a decir. Aprendemos diferentes idiomas, somos físicos en diferentes formas, pero todos somos hermanos y hermanas de origen africano. Ahora, parte de los problemas de los que estamos hablando, y es por eso que el tema Israel-Palestina es importante. Israel y Palestina representan un ejemplo de aquello que empezó a ocurrir en el siglo XV y XVI, cuando los africanos que llegaron a Europa idearon ciertas tecnologías y empezaron a viajar por el mundo, y así crearon sociedades de asentamientos coloniales que le negaron los derechos a las personas Homo sapiens, a los Homo sapiens que estaban viviendo allí. Y estoy hablando de los pueblos originarios de Canadá, de los americanos nativos y de los sudafricanos nativos que vivían en estos continentes y en todo el planeta. Los británicos, los franceses, los españoles, los portugueses tienen muchas cuentas que rendir, y esto lo saco a colación porque esto es lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente. Los israelíes se están comportando como los británicos, como los portugueses, como los españoles, y los palestinos son el resto de nosotros. Los palestinos son quienes estaban viviendo ahí cuando ellos llegaron y decidieron reprimirlos o deshacerse de ellos o lo que sea. Y ahora me voy a tomar un sorbo de vino. Yo sé que es difícil este tema. Yo sé que es difícil de escuchar. A ver, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer ahora? Por eso están ustedes aquí. Me parece que Sudáfrica pudiera ser nuestro modelo. A donde viajo y tengo chance de hablar con gente como ustedes. Y por cierto, yo sé cuán apasionados son ustedes por el fútbol, ¿verdad? Yo también. También los israelíes. Así que dejen de jugar fútbol con ellos. Eso sería como clavarles una daga directo al corazón. A ver, ¿qué sucedió con las sanciones económicas en Sudáfrica? Realmente muy poco. Apenas dijimos, y discúlpenme, cuando les dijimos, ¿saben qué? ¿Qué creen? Ya no vamos a jugar rugby ni cricket con ustedes, ya no. Ahí como que se volvieron locos. Yo sé que parecería que estoy bromeando, pero no. Y esto es súper importante. La campaña BDS debe
pasar a la cultura y a los deportes, porque los deportes nos conectan a todos nosotros africanos a lo largo de fronteras nacionales, religiones, etnias y así sucesivamente. Todos realmente por nuestro propio derecho nos preocupamos y amamos nuestro deporte y también ellos. Así que eso podría llevarlos a reevaluar si tienen o no la capacidad de sentir algún tipo de empatía por la gente a la que están oprimiendo, ocupando y tratando de una manera tan terrible. Yo creo que por lo menos puedo decir la palabra en español, importante. Eurovision Song Contest as well. Y, ¿verdad? Tampoco lo del fútbol. Si otros países se rehúsen ir al Festival de la Canción Eurovisión, va a ser el próximo en Tel Aviv. Si se rehúsan a ir, también les afectaría. ¿Qué más? Bueno, quisiera retomar lo que, porque justo nos mencionaste sobre Cemex. Bueno, ya como la mayoría saben, y si han ido a los conciertos de Roger Waters, pues ya saben que Cemex participa en la construcción del muro ilegal en Palestina y de los asentamientos, ¿no? Me refiero a esto con que es ilegal porque por la Corte Internacional de Justicia lo declaró ilegal en el 2004 y pidió su desmantelamiento y, bueno, la detención de la construcción y su desmantelamiento. Y aquí yo te pregunto, Roger, después de dar esta pequeña introducción, ¿por qué no ha caído el muro? A pesar de que no solamente la Corte Internacional, sino diferentes organismos de la ONU, el mundo ha pedido que ese muro se detenga y no pasa. Pues la respuesta es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en París dice que todos nuestros hermanos y hermanas del mundo merecen los mismos derechos humanos y civiles sin tener en cuenta su etnia, color, religión, nacionalidad y bla, 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 bajo la ley. Los Estados Unidos de América no forma parte de la ley. Los Estados Unidos de América no es signatario del Tratado de Roma. Los Estados Unidos de América no creen en la Convención de la Haya, de Ginebra. Los Estados Unidos de América creen que son tan poderosos que no tienen que sujetarse a código moral alguno. Ellos hacen de cuenta, afirman ser realmente el hogar de la libertad, del bla, 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 pero todo eso es una porquería. Realmente hay que leer la ley de los Estados Unidos de América para darnos cuenta que bajo la ley, y esa sí es una ley real que aplica en los Estados Unidos, son las empresas, las corporaciones que no tienen ninguna responsabilidad más que una, y esa única responsabilidad es maximizar las ganancias, las utilidades para que se beneficien los accionistas. Y eso claramente es una idea descabellada, pero es por eso que el mundo está hecho una mierda como está, porque no aplicamos la idea de que los derechos humanos son importantes. Bueno, ellos no lo hacen y la mayoría de nuestros gobiernos no lo hacen. Aquí el cuate nuevo, el nuevo presidente, pues buena suerte para él. Yo espero que él sí se adhiera a esta idea. El anterior, el Ñuña Nieto, el Peña Nieto, a él no le interesaba en lo más mínimo los derechos humanos. Gracias a Dios que se largó. Hay algunos invitados que están presentes aquí, gente que ya son parte de la nueva administración, diputados, senadores. As a matter of fact, amongst the guests,
We can't hear her, somebody's saying. A ver, tranquilización, tranquilos. A ver, le estoy explicando a Roger que dentro de nuestros invitados que tenemos senadores y diputados y personas de el nuevo gobierno que acaba de entrar a nuestro país. I didn't hear any of that. No, es que me lo puse y me lo quité. No hay nada, como me quitaba y me ponía. Bueno, sigamos, mejor sigamos, ¿verdad? A ver, voy a hablar algo con lo que nos podemos identificar, algo que tiene que ver. A principios de los 70 en la Universidad de Chicago inventaron la economía neoliberal, respaldada por aquel presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, Escupo, y por Margaret Thatcher. Y en aquel momento ellos decían que si se desregulaba la economía, si retiraban todas estas cargas de sus operaciones, si se le permitían a los bancos de Wall Street que fueran al mismo tiempo bancos de ahorro y de inversión, así se liberaría el capital de una manera tal que generaría muchísimo éxito. Y que la gran riqueza que se crearía en todo el mundo tras la adopción de estas nuevas políticas economías iba a permear a la gente común y corriente. Pero qué porquería y qué tal mierda fue toda esa afirmación en aquel momento. Y hoy sabemos que fue una mentira porque nada permeó, nada. La brecha entre los muy ricos y el resto del mundo creció y se separó cada vez más y más. Así que es por eso que este tipo de reuniones son súper importantes. Más allá del hecho de que debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas en Palestina, está el hecho de que debemos proteger a todos nuestros hermanos y hermanas del mundo, en todas partes. De los resultados trágicos y terribles tras la adopción de la economía neoliberal de Chicago a principios de los 70. Les voy a contar que el primer gobierno que lo quiso instaurar, después de haber matado al presidente electo de aquel país, después de haber asesinado a Salvador Allende y de que impusieron a Pinochet, esa fue la primera administración que fue a todo vapor, a toda marcha. De cualquier forma, esto es de una importancia crucial, se los prometo. Siguiente. La siguiente. Todas las personas que están aquí hoy, aquí con nosotros, están por una razón, y es que de alguna u otra manera ellos han expresado su solidaridad con el pueblo palestino. Y aquí hay personas que pues, unos tienen más tiempo, otros menos tiempo, haciendo actividades en favor del pueblo palestino. Pero esta solidaridad internacional tiene años, ¿no? Y la situación de Palestina, pues vemos que no cambia, ¿no? O sea, no se mejora, tal vez creo que cada día es peor. Y mi pregunta es, pues ya hemos intentado todo, ¿no? Dentro de esta solidaridad internacional se ha hecho de todo para lograr poner fin a lo que se vive ahí. El BDS es el camino para lograr por lo que durante tantos años hemos luchado. El BDS es lo que nos va a hacer que sí haya la diferencia.
You know, there's a couple of things Hay un par de cosas that question. que emergen a partir de esas preguntas. One is, Una de ellas es, everybody in this room, todos los que estamos aquí, Alejandro says is true, si lo que dice Alejandra es verdad, is huge. si todos aquí tenemos la enorme bendición de ser capaces de sentir cualquier cosa, y recuerden, esto es vital. Todos tenemos que ir a nuestro corazón, buscar en el corazón si es que sentimos empatía. Si este mundo, si este frágil planeta va a sobrevivir, tenemos que permitirnos empatía por nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo para detener y triunfar sobre la ley corporativa de los Estados Unidos. Y también The idea that has become prevalent hay otra idea que cobra prevalencia, que el poder está bien any kind of moral issue y de que examinar las cuestiones morales son un desperdicio de tiempo y que el mundo solamente puede girar si es que hay una suerte de economía impuesta. Si es así, ustedes tienen suerte, todos tenemos tanta suerte en este auditorio porque sentimos empatía. Y les cuento por qué. Porque la dicha, después de la vida, la dicha es el bien más preciado que tenemos. joy does not derive from Y la dicha, el gozo, no deriva de la acumulación de la riqueza. La dicha, el gozo, deriva de ayudarnos los unos a los otros y de permitir que alguien más nos ayuda. De ahí surge la dicha, el gozo en nuestras vidas. El gozo y la dicha son lo más preciado que podemos tener. one of the things that I fight. Por lo que yo lucho, una de las cosas por las que yo lucho es por la falsa acusación que me hacen de antisemita, puesto que los israelíes carecen de plataforma sobre la cual erguerse. Si Netanyahu estuviera aquí sentado enfrente mío, podría destruir cualquiera de sus argumentos en 10 segunditos, porque realmente no hay otro lado de la historia, no hay otro lado de este argumento. Gracias. La gente dice, ay, oye, es que es un tema muy complejo. Siempre hay dos lados para toda historia. A ver, aquí no hay dos lados en esta historia. Claro, si es que creen en los derechos humanos. Si creen en los derechos humanos, solo hay un lado. Es muy complicado, nada es blanco y negro. Claro que sí lo es blanco y negro. Estás mal, estás equivocado. Creo que me voy a quedar sin garganta de aquí en un ratito. Así que sí, me acusan falsamente de antisemita. Esa es la única arma con la que cuentan ahora y es un arma muy poderosa y como que están avanzando porque están utilizando esta arma. Estuve de gira en Estados Unidos y por toda Europa. ¿No me creerían? ¿Qué tan agotado estoy de lo que sucedió en Alemania, en Francia? Es más, les voy a contar, cuando estuve en Alemania, yo creo que era una señora, seguramente era muy linda, una señora judía, había difundido en una estación de radio del gobierno que era copromotora de mi concierto, estaba pidiendo que retiraran su nombre del boleto porque decían que yo era antisemita. ¿Qué creen que le dijeron a esta señora? Ay, claro que no, ¿de qué está hablando? No, claro, retiraron su nombre, su marca, porque el cabildeo israelí en Alemania es muy poderoso. Yo dije, bueno, no importa, cuando llegue va a haber una entrevista, seguramente voy a aparecer en la televisión nacional, me van a entrevistar y voy a explicar cuán descabellada es ese tipo de idea. Pero llegué y nadie me quería hablar.
Nadie, ningún miembro de la prensa o televisión alemana quiso hablar conmigo. Eso sí es atemorizante que tuviera tanto efecto. En algún momento sí me entrevistaron para el Süddeutsche Zeitung, un periódico importante en Alemania, pero realmente era una conversación muy chiquita. Era como su postura contra la mía. Su postura era que lo que yo estaba diciendo eran puras pendejadas y mi postura era claro que no. Y BDS es tal cosa. Además, BDS odia el crimen. Ellos han estado a un pelín de hacer que BDS fuera ilegal, porque ya lo declararon ilegal en Francia. Tengo camaradas en el movimiento BDS en Francia que estando nada más haciendo nada, los han llevado al juicio por estar parados afuera de una tienda porque emplean la táctica del boicot, nada más por estar afuera, parados afuera de una tienda por el boicot. Y los multaron con $5,000. Oigan, los estadounidenses lo hicieron con el impuesto al té. Ese fue el Boston Tea Party, que fue una gran plataforma para su revolución en contra del gobierno del colonialismo del Reino Unido. Bueno, no fue Inglaterra, era Jorge III, pero bueno. Esto lo saco a colación porque escribí una carta al periodista que sí quiso hablar conmigo. Le escribí una carta y me la traje, así que, pues ya que la traje, déjenme checar mi teléfono. Se las voy a leer, ¿está bien? ¿No les importa? Se mencionó a ciertas personas, no sé si los conozcan. Su hermano se llama, había dos hermanos, Sophie y Hans. Vivían en Alemania y llegó la Segunda Guerra Mundial. Hans se unió al ejército, ambos eran de la juventud hitleriana y se dieron cuenta que en Múnich, donde vivían, empezaron a desaparecer los judíos. Estos niños eran muy, muy jóvenes y ellos tenían esa bendición, la misma que ustedes y yo, la bendición de la empatía. Y no dijeron que se frieguen, no, dijeron, a ver, aquí hay algo mal, ¿qué está pasando? Así que empezaron un movimiento de resistencia denominado la Rosa Blanca. Y dejaban panfletos en la universidad, en las universidades. ¿Les suena familiar algo así? Que estudiantes sean parte del movimiento de resistencia que se geste en las universidades. Como que suena familiar, ¿verdad? Tenían un colega y los tres fueron ejecutados en 1943 en la guillotina en Múnich y ahí están enterrados. Ese era el preámbulo, ¿ok? Y aquí les va mi carta a este periodista alemán. Mi querido Alexander, se llama Alexander Gokov. Perdón. Estoy en la Ciudad de México. Hicimos 3 conciertos la semana pasada. Fueron públicos increíbles. De hecho, muchas gracias, por cierto. Increíbles. Públicos increíbles, apasionados. Así que vinieron a visitarme algunos amigos porque está a punto de terminar mi gira, incluyendo Abby Martin y Max Blumenthal. Estábamos conversando sobre esta campaña de falso antisemitismo dentro del contexto de la historia que les acabo de compartir. Ah, por cierto, les acabo de mandar la historia de nuestro amigo. ¿Quién fue? Ayer la CNN despidió a un periodista por hacer comentarios para liberar a Palestina. ¿Se acuerdan? ¿Saben? Ayer fue. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Mark Lamont Hill. Mark Lamont Hill. Me cuestan los nombres, ¿ok? A pesar de que este es un tema sumamente importante. Era un corresponsal de CNN, lo despidieron ayer, no dieron motivo, pero sabemos la razón. Esto porque estaba criticando a Israel. Sigamos. Así que le envié también esa historia. Y cuando empecé a conversar sobre mi experiencia en Europa, que me acusaban de antisemitismo, y supe que mi historia no llegó a la prensa y que realmente no me daban acceso hasta que tú y yo hicimos nuestra entrevista. Y me sentí impactado. Alemania, los alemanes son los peores, y lo son porque están tan atrincherados en esos sentimientos de culpa que prevalecen tras el Holocausto, que ya no pueden pensar con claridad y les cuesta, prácticamente es imposible ya sentir empatía con otros. Por eso están tan atrincherados en todo lo pro que tenga que ver con los sionistas. Y sigue mi carta. Para citar a Goethe por millonésima vez, no están tan esclavizados como, nadie está tan esclavizado como aquel que se considera libre. Es decir, estoy hablando de ti. Sí, estoy hablando de él porque él falsamente se cree libre. Él cree que es un periodista que ejerce libremente. Y si Sophie y Hans estuvieran vivos hoy, ellos te dirían lo mismo. Voy a hacer un evento de BDS esta noche en la Ciudad de México y seremos como 400 almas que sí creemos en los derechos humanos. La gente que ya hizo una elección pudiera ser que al llegar a la vejez, cuando se llega a un punto en que podemos darnos la oportunidad de decidir si vamos a creer en los derechos humanos o no, tal vez ahora que recibas esta carta de mí sea tu momento. Si tuvieras que decidir que sí te importan efectivamente los derechos humanos, pues no puedes ser mezquino, no puedes escoger que sí y que no, porque los derechos humanos tienen que ser universales, incluyendo a los palestinos. ¿Me podrían dar un poquito más de ese vino blanco barato? Ha sido un día largo. Gracias. Así que si te conviertes como periodista, tendrás la responsabilidad absoluta de reportar la verdad sobre la ocupación de apartheid de Israel y protestar de cualquier manera que puedas hacerlo. Y esto incluirá necesariamente criticar a Israel y, como consecuencia, que te acusen de antisemita en tu sociedad de doble moral, porque puede ser muy difícil, especialmente en Alemania. Claro, si decides que no te importan los derechos humanos, pues las cosas son más fáciles. Puedes seguir a la manada y observar el descenso hacia el infierno, pero por favor no trates de satanizar el movimiento de la Rosa Blanca que pregonaron y que iniciaron Hans y Sophie.
A ver, cuando conversé con Alexander, el periodista, y no es un cuate malo, no lo es, pero el mundo está lleno de gente que no es mala. Es gente que no hace lo correcto. La población alemana en la década de los 30 y de los 40, no todos eran hombres o mujeres malos ni malas. Como que quería darles algo de enfoque. Ahora, lo que sí es que le tenía que responder cuando él empezó a predicar que Múnich era el hogar de Hans y Sophie Scholl. Y le dije sí, y lo sé porque ayer visité su tumba. Yo soy inglés. Yo visité sus tumbas ayer. Todos debemos visitar las tumbas de los niños de otros seres humanos. Y esto lo viví en Argentina hace unas cuantas semanas, porque hace muchos años Gaby Sanconcifi, una periodista argentina, arrancó una iniciativa de identificar los cuerpos de soldados argentinos en las Maldivas, y utilicé mi concierto para apoyarla y llegamos así a ayudarla para aproximarse al gobierno y poder ayudar este esfuerzo en las Malvinas. Y por eso les digo, ¿será que no podemos tener sentimientos por los hijos de gente que no conocemos? Porque si es que no lo hacemos, no debemos llamarnos seres humanos. Eso nos mantiene como humanos. Todas las políticas neoliberales y las políticas de los imperios actuales, los imperios malignos, el de los Estados Unidos es el más poderoso y el peor. ¿Será que ellos nos van a quitar nuestra humanidad? No, debemos luchar contra eso. Bueno, y la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Pues yo creo que todo lo que hemos escuchado aquí esta noche que Roger nos ha contado es bastante inspirador, nos motiva mucho. Pero yo quiero preguntarle a Roger si nos pudiera dar un consejo. Cuando todos salgamos de aquí hoy, vamos a tuitear y a poner en Facebook que vimos a Roger Waters que nos habló sobre Palestina. Pero ¿qué podemos hacer para que nuestro activismo no se quede ahí, en las redes sociales, en un retweet, en un share, en un like? Que ese entusiasmo que traemos por hacer cosas no se quede solo en las redes sociales. ¿Qué consejo nos darías? Ay, Dios mío. Es una pregunta muy difícil. A ver, en el intermedio de mi concierto hacemos algo con los niños. Hago algo sobre BRIC. Pero a todos los países del mundo a donde voy hacemos una canción con los niños. Y aquí los niños de la Ciudad de México sí son maravillosos y súper lindos. Lo hicimos con ellos y les dije, ahora va a haber un intermedio y después regresaremos para continuar con la resistencia, porque los niños traen playeras que dicen resistencia. Lo hicimos por muchísimos meses en diferentes ciudades y pues llegaba el intermedio y pues decía intermedio y ya. Pero en un punto pensé, a ver, esto es una locura. ¿A qué nos referimos con resistencia? ¿Resistencia a qué o por qué? Así que ahora, durante el intermedio, pongo una lista de cosas a las que nos debemos resistir, a las que debemos oponer resistencia. La primera es a Mark Zuckerberg. Resistencia a Mark Zuckerberg. Este imbécil. Este pequeño gusano horrible de hombre que inició su carrera
Supongo que, bueno, no puedo creer que alguien haya hecho algo así a propósito. Yo creo que algo resultó de lo que estaba haciendo. Una aplicación para calificar a las mujeres con base en su apariencia. Eso fue originalmente Facebook. De alguna manera, y todos nosotros permitimos que eso sucediera y se convirtiera en Facebook, una empresa de miles de millones de dólares con un poderío inmenso, que ahora está aliado con el gobierno de los Estados Unidos, con la CIA, y forma parte de la conspiración con los hermanos de Google y con más gente para que se retire de Internet, que el Internet ya no es gratuito, pero que se retire cualquier página de Internet que promueva que se destine más dinero a los pobres, salud, educación, o que sea en contra de la guerra. Cualquier cosa que pudiera verse como un respaldo a la política que yo predico. Y les voy a explicar cuál es mi política. Yo tengo una preocupación que realmente es apremiante. Yo tengo hijos, ¿ok? Y ellos, bueno, todos tenemos hijos, pero ya no van a tener en dónde vivir esos niños si seguimos permitiendo que estos desgraciados sigan con las políticas que están instaurando, porque están destruyendo el planeta. El planeta se está muriendo y es ahí, está a simple vista para que todos lo veamos. Es tan claro como el agua. Estas personas seguro son sociópatas. Estos personajes deben carecer de empatía, incluso por sus propios descendientes, porque están destruyendo el planeta donde habitarán sus hijos, de la misma manera en que lo están destruyendo para nuestros propios hijos, pero lo están destruyendo, lo están destruyendo. Solamente se necesita un coeficiente intelectual por mínimo para entender, porque está ahí. El cambio climático es real. Señoras y señores, dense cuenta. Y si no fuera que hay cambio climático, debemos desarrollar un sentido de comunidad. El hombre de las cavernas. Mi papá. No, mi papá. No, ese ya pereció, ya no podemos seguir llevando nuestro planeta de una manera así, pero ellos sí lo siguen haciendo, ellos siguen llevando el mundo así. Tenemos que aprender a desarrollar una comunidad. Yo sé que suena a comunismo. A ver, no había nada de malo con las ideas, con los ideales de Marx. Nada más se transgiversaron. Así que, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé. Tal vez cuando vean a sus hijos, si van a una escuela de clase media, yo qué sé, y que están ahí con sus celulares, cuando vean gente, cuando veo gente en mis conciertos que no lo están viendo. Ay, estoy en el concierto de Roger Waters. Ay, qué padre. ¿Qué? Mira, está aquí, estoy aquí. Estamos aquí en este auditorio. Y como que es interesante, es interesante. ¿Por qué sacaste el teléfono? A ver, sacan el teléfono porque el teléfono es un instrumento de control, de forma de controlar a cualquier persona que pueda comprar un celular. Sus vidas están siendo controladas, a menos que realmente estén haciendo una llamada telefónica necesaria a alguien, pero la mayoría es una tontería, es un desperdicio de cualquier tipo de energía que nos restaría para vivir la vida, con dicha, con gozo, comunicándonos con otros, platicando, conversando, jugando ajedrez con otras personas, lo que sea, con otro ser humano, y al mismo tiempo desarrollando nuestra propia capacidad de vivir la dicha de la empatía. La primera pregunta del público. Dentro de tus planes está la colaboración artística con algún artista o activista palestino para generar aún más conciencia sobre las violaciones a los derechos humanos.
Ya lo he hecho. Tengo 2 canciones con el trío Japan. Son amigos. Trabajaron en la letra de Muda Wish. Y yo también escribí una parte de la letra y si investigas tantito, los vas a encontrar. Me invitó el alcalde de Belén a ir a tocar allá esta Navidad y desde luego no puedo porque los israelíes no me dejan. Los israelíes como que ya me declararon enemigo del Estado, así que de ninguna manera voy a poder llegar a Belén. Por supuesto que me encantaría ir a Belén e interpretar allá, pero no voy a dejar a esos malditos para que me encierren ahí en una sala del aeropuerto y que me dejen ahí humillándome, porque seguro lo harían, me meterían en un cuartito días y días, porque claro que saben quién soy y de ninguna manera me van a dejar acercarme ni a Belén ni a Jerusalén. Así que, no sé, estoy aproximándome al fin de mi gira. ¿Qué voy a hacer? Realmente no estoy seguro. Voy a terminar escribiendo mis memorias. Sé que claro que voy a empezar rápido con un proyecto musical porque ya lo tengo aquí en mi mente. Y realmente no puedo esperarme a trabajar con Ramsey, o como se llame, el de la orquesta de Calamarti. Quiero trabajar con él. Y me encantaría ir a trabajar a Palestina. Me encantaría presentarme y hacer un concierto, un show en Palestina. Siempre y cuando sea un Estado democrático con derechos humanos para todos sus ciudadanos, sin tener en cuenta su religión, su etnia, desde el río Jordán hasta el mar, porque esa cuestión de los 2 estados se acabó. Eso es lo que queremos. O bueno, tal vez no acabó, pero habría que platicar con un israelí sobre eso, porque no tengo duda alguna que mis hermanos y hermanas israelíes, a fin de lograr la paz, seguramente estarían de acuerdo con las 67 fronteras, pero habría que sacar a los 7,000 palestinos para lograrlo, 700,000, o podríamos esperarnos a la resolución 194 de las Naciones Unidas para que no se concrete el al-Nakba en el momento en que lo quieran disolver, pero no tienen intención alguna, no lo quieren hacer. Lean a Ilan Paupay, lean la historia, lean qué ha sucedido desde 1947. Los israelíes jamás tuvieron intención alguna de permitirles a los palestinos tener su propia nación. La siguiente pregunta es, ¿durante cuánto tiempo crees necesario que debe seguir este activismo? Your activism should continue. What a dumb question. Qué pregunta tan tonta, caramba. A ver, con todo el debido respeto, obviamente, esto será hasta que los palestinos tengan los mismos derechos y bla, 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 o hasta que me muera. Lo que llegue primero. Pero lo que sí sé es que si muero primero, si me llega primero la muerte, sí habrá quien
me siga. Y hay cientos de miles que van a portar la antorcha y la van a llegar, van a seguir hasta el futuro, hasta que los palestinos, hasta que todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo tengan los mismos derechos humanos dentro del marco de la ley. No me puedo resistir. Escribí una ópera sobre la Revolución Francesa. Es una aria hermosa. Y si me recuerdo las palabras, dice así. Es sobre 1789 y el sueño, ese sueño del que estamos hablando. Fueron los franceses quienes lo explicaron primero cuando crearon la República en 1789. Dice así. Lágrimas como si fueran lluvia reducen las llamas y la sed, pero lograr atravesar el corazón de los pobres, eso pudiera ser un nuevo amanecer, porque ellos tienen su derecho a la ley. Y la última pregunta. ¿Cómo pueden contribuir el arte y la cultura a la visibilización y apoyo de los derechos humanos en Palestina? Pues lo están viendo, es así como lo estamos viendo aquí ustedes, nosotros, ¿no? Yo estuve en una banda llamada Pink Floyd, ¿no? Y se enteraron que a mí me importa, entonces como que armaron el rompecabezas. No, realmente no tiene nada que ver conmigo, fueron ellos que lo descifraron. ¿Sabes? Esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia, o me hacen la pregunta opuesta. ¿Y por qué no mejor solamente haces música? A ver, ¿por qué Picasso pintó la Guernica? Oye, ¿sabes qué? Consíguete una vida. ¿Ya acabó? Ya acabó. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you so much. They're going to give you a recognition for your human rights. Bueno, ahora les pedimos que otra vez tomen su asiento porque vamos a hacer la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, disculpen, va a hacer la entrega de un reconocimiento a Roger Waters. Hello. We are here in the House of the Human Rights Defenders in this city, Mexico City, and we are very glad that you have been here to share about your fight, that is our fight for the human rights. I keep in the mind one thing that I think is remarkable. The defenders of human rights have to have empathy. And I think that here we all are defenders, and we all, day by day, Todos los días debe de existir la empatía. Así que muchísimas gracias, Roger. Y este es un certificado, no, más bien es un regalito de un diseñador mexicano. Este es el símbolo de esta comisión para decirte, regresa, esta es tu casa. thank you very much. I got it. You got it.
I hope the day comes. This is humor. Espero que llegue el día. Esto es chistoso, ¿ok? Pero espero que esta ya no me recuerde nunca más a Jared Kushner. Again, thank you so much. This has been very moving experience for me, and I will treasure this always.